Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos leyendo el Código Civil. Hoy nos toca revisar el título 25, que corresponde a las reglas especiales relativas a la curaduría del demente. En el capítulo anterior vimos las reglas especiales relativas a la curaduría del disipador, que correspondía al título 24. Se los voy a dejar por acá por si necesitan ver el video. Ahora vamos a proseguir con esta lectura de la curaduría del demente. El artículo 456 parte, digamos, el inicio de este título y nos dice de la interdicción del adulto en estado habitual de demencia y de su curaduría. El adulto que se halla en un estado habitual de demencia deberá ser privado de la administración de sus bienes aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa. El artículo 457 señala del niño demente que llega a la pubertad. Cuando el niño demente haya llegado a la pubertad, podrá el padre de familia seguir cuidando de su persona y bienes hasta la mayor edad, llegada a la cual deberá precisamente provocar el juicio de interdicción. El artículo 458 nos habla del tutor, del pupilo demente y de su interdicción judicial. El tutor del pupilo demente no podrá después ejercer la curaduría sin que preceda interdicción judicial, excepto por el tiempo que fuera necesario para provocar la interdicción. Lo mismo será necesario cuando sobreviene la demencia al menor que está bajo curaduría. El artículo 459 nos habla de quienes pueden provocar la interdicción del demente. Podrán provocar la interdicción del demente las mismas personas que pueden provocar la del disipador. Deberá provocarla el curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría, pero si la locura fuere furiosa o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también el procurador de ciudad o cualquiera del pueblo provocar la interdicción. El artículo 460 señala de los informes y dictámenes que han de solicitar el juez. El juez se informará de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente y oirá el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia. El artículo 461 señala de los decretos de interdicción provisoria y definitiva y de la interdicción de alguno de los cónyuges. Las disposiciones de los artículos 446, 447 y 449 se extienden al caso de demencia. El artículo 462 nos señala de quienes se defiere la curatela del demente. Se deferirá la curaduría del demente número 1 a su cónyuge no separado judicialmente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503. A sus descendientes número 2, número 3 a sus ascendientes, pero el padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o que esté casado con un tercero no podrá ejercer el cargo. Número 4 a sus hermanos, número 5 a otros colaterales hasta el cuarto grado. El juez elegirá en cada clase de las designadas en los números 2, 3, 4 y 5 la persona o personas que más idóneas le parecieren. A falta de todas las personas antedichas tendrá lugar la curaduría dativa. El artículo 463 de la mujer curadora de su marido demente. La mujer curadora de su marido demente tendrá la administración de la sociedad conyugal. Si por un impedimento no se le difiriere la curaduría de su marido demente, podrá a su arbitrio, luego que cese el impedimento, pedir esta curaduría o la separación de bienes. El artículo 464 del cuidado inmediato de la persona del demente. Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá confiarse el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los otros la administración de los bienes. El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle, a no ser su padre o madre o su cónyuge. El artículo 465 de los actos y contratos del demante.
Los actos y contratos del demente posteriores al decreto de interdicción serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. El artículo 466 señala de la libertad personal del demente. El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros. Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, ni encerrado ni atado, sino momentáneamente mientras, a solicitud del curador o de cualquiera persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas medidas. El artículo 467 señala de los capitales y frutos de los bienes del demente, de los frutos de sus bienes, y en caso necesario y con autorización judicial los capitales se emplearán principalmente en aliviar su condición y en procurar su restablecimiento. El último artículo de este título de la rehabilitación del demente, el 468, señala que el demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón, y podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa. Se observará en estos casos lo prevenido en los artículos 454 y 455. Con eso terminamos con el título de las reglas especiales relativas a la curaduría del demente. En el siguiente título vamos a revisar el título 26 de las reglas relativas a la curaduría del sordo o sordomudo.